Amén. Oremos al Padre. Señor, en este momento te pedimos, Señor, que tu presencia ministre a nuestras vidas, Señor, porque tú eres bienvenido en este lugar. Señor, tú ya estás aquí desde antes de que nosotros llegásemos. Así es que yo te pido, mi Dios, que a cada uno de nosotros nos unjas, Señor, con la verdad y el conocimiento de tu palabra y con la revelación de la misma, y que a mí, Dios, me pongas en mi boca palabras de sabiduría, Señor, y nunca de ignorancia, Padre de Dios, de revelación, Señor, y no de una falsa doctrina, Dios. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me dé palabras de aliento y no de desaliento, de sanidad y no de enfermedad, Señor, de riqueza y no de pobreza, Señor, porque en mi boca hay un milagro, hay bendición, Señor, aleluya. En mi boca hay poder, lo hemos entendido, porque tu palabra lo dice, Señor, y hay vida y salvación, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que aún las personas que nos vean a través de este medio, Señor, van a ser bendecidas y tocadas en sus casas, así como nosotros aquí sentimos tu presencia, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti por siempre. Y la iglesia, aliento de vida, dice amén. Grítame un fuerte amén. Amén, amén, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor en este momento. Gloria a Dios. Tome su asiento. Aleluya. Aleluya. Voy a comenzar el sermón hablando acerca de la escritura del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, hoy que estamos celebrando la Semana Santa, mañana es el viernes de crucifixión, amén, y habla precisamente toda esta semana. No sé si usted lo ha notado, pero se puede sentir un ambiente de que todo el mundo, por lo menos en la televisión, está viendo películas, ¿verdad?, de carácter bíblico. Yo le decía el otro día al Señor, Señor, ¿por qué se sueltan esos ventarrones? Oiga, ayer qué ventarrón tan fuerte hizo aquí. Amén. Decían que de 45 millas por hora, de 45 millas por hora, de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Los que usan de esta medida por allá. Fuertes vientos. Amén. Y yo le decía, ¿por qué está pasando esto? Y oiga, hermano, pues es lógico, porque hay en el momento que comienza la Semana Santa, comienza una guerra entre el reino de la luz con las tinieblas. Y oiga, se hacen unos ventarrones, que hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Y esta semana es lo que estamos nosotros celebrando, y más que nunca vamos a recibir de muchas maneras el mensaje del Señor. En algunas películas está muy acertado lo que dicen, otras está muy torcida, pero vamos a pegarnos a la palabra en esta noche y vamos a hablar del poder de la palabra que dio Jesús en la cruz. Diga conmigo, el poder de la palabra que dio Jesús en la cruz. Y vamos a estar estudiando, hermano, esto a través del Espíritu Santo. Yo espero que usted se dé cuenta que Él en esta situación pudo decir palabras de bendición. Isaías 53 habla de lo que es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice así, Isaías 53, versículo 1, si usted lo tiene, háblala por favor. Isaías 53. Isaías escribió esta profecía muchos años antes de que Jesucristo naciese. Y ya hablaba de lo que era el Mesías, de lo que era el Redentor. Amén. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor, que dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Fíjese lo que está diciendo el profeta. No hay hermosura en él, no hay atractivo en él, ¿verdad? Dice que aún así, sin ese atractivo es para que nosotros lo deseemos. Dice versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Y por su llaga, dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido. Escucha lo que dice ahí. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oiga, describe el profeta muy bien lo que Jesús, el Mesías, porque aquí está hablando del Mesías, iba a padecer. Amén. Y el profeta lo describe de tal manera que nosotros podamos entender que el sacrificio que Él hizo en la cruz tiene un significado muy grande. Amén. Despreciado, dice la palabra del Señor, entre los hombres, ¿verdad? Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por abatido, por azotado y por herido de Dios. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Amén. Ese es un significado, el significado esencial de lo que Él iba a hacer en la cruz. Cuando Jesucristo, después de 3 años y medio de estar predicando en la tierra y demostrando a la humanidad que Él era el Hijo de Dios, haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Me está escuchando acá? Diga conmigo: milagros, señales y prodigios, manifestando que la unción estaba sobre de Él. Amén. Y Él lo dijo con su boca: porque la unción está sobre de mí, y me la ha dado el Espíritu Santo, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, amén, a dar libertad al oprimido, a sanar al quebrantado de corazón, amén, y a predicar el año del Señor nuestro. Él anduvo haciendo todo eso, hermano. Es un Dios de poder. Diga conmigo: mi Cristo es un Cristo de poder. No hay más poder que el que haya. No hay otros dioses, hermano. No hay dioses que puedan hacer lo que Él hace o lo que Él hizo. Resucitó muertos. Amén. Y después de 3 años y medio de cumplir un tiempo ministerial, viene, hermano, por así decirlo, el cumplimiento de lo que Isaías está diciendo en el capítulo 53. Después de que lo reciben, ¿verdad?, en un domingo de palmas, triunfante, entrando a Jerusalén, porque lo reconocían como el Mesías, como el Hijo del Dios Altísimo. Amén. 8 días después, el viernes, ya lo habían aprendido a Él y lo estaban, hermano, a punto de crucificar. La Escritura dice que cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, Él fue apresado por los soldados romanos, por los soldados del Sanedrín, y fue llevado preso, y empezó un juicio hacia su vida. Siendo Él santo, siendo Él inocente, se le trató como un criminal. Fue golpeado, hermano, como el peor de los criminales. Se le trató, hermano, como el peor de los malhechores, como el peor de los pecadores, sin que Él fuera un pecador. Dice la palabra del Señor que su testimonio fue intachable. No hubo, hermano, condenación en Él. Sin embargo, lo empiezan a tratar así. Y empieza el Via Crucis, como decimos allá en mi tierra, o la pasión que va a desatar Él. Pasa la noche, hermano, lo empiezan a golpear, lo entregan en la mañana a los romanos, los mismos judíos, amén, cumpliendo la palabra que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que lo recibe Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Aleluya. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso. Gracias a Dios porque no lo recibieron. Amén. Lo consideraban un falso profeta. Lo consideraban un blasfemo. Porque él se dijo que era el Hijo del Dios viviente, que él era el Mesías. Entonces los religiosos decían que eso era una mentira, una blasfemia, y por eso empezaron a tratarlo así. En la mañana siguiente, para amanecer jueves, para amanecer el viernes, lo entregan, hermano, a los romanos, y el castigo que piden los judíos es que lo crucifiquen. Antes de que lo crucificaran, a la gente, a cualquier persona, los romanos tenían un sistema, un método muy cruel para hacer sufrir al que iba a ser crucificado, para que al final de la crucifixión muriera en la cruz fácilmente, con usando la cruz como un instrumento de tortura más cruel que puede haber. Desde ese tiempo, hermano, la cruz fue diseñada para castigar a los ladrones, a los peores seres humanos que había en la tierra. Esa crucifixión comenzó en Grecia y después la adoptaron los romanos. Amén. Y de ahí, hermano, como imperio empezó a imponer esa ley a su gusto sobre justos y sobre injustos. Y cuando lo entregan a los romanos, amén, el trato es más severo. Comienzan a darle latigazos. Amén. ¿Cuántos saben cuántos latigazos recibió el Señor? 40 menos 1, que son 39 latigazos. Amén. Después de haberle dado los 39 latigazos, se lo llevan los soldados, y cuando él ya había sido latigado por todo su cuerpo, como dice la palabra del Señor, que por su llaga nosotros fuimos sanados, es porque él empezó a sangrar todo su cuerpo, fue una llaga. ¿Me está escuchando acá? No dice por sus llagas, dice por su llaga, es decir, él fue una llaga, él estaba cubierto de sangre. Amén. Se lo llevan los soldados, y cuando él estaba con los soldados romanos, hermano, dice la Biblia que los soldados lo empezaron a golpear y le preguntaban: ¿quién te pegó? Y la historia dice, o la revelación que esta escritura dice, ¿por qué le preguntaban quién te pegó? Lo habían golpeado tanto, hermano, que sus ojos estaban cerrados, que no veía a Jesús quien lo golpeaba. Y luego dice hermano, que agarraron una macana, un palo, y le empezaron a pegar de manera que le desviaron la nariz, hermano, y por si fuera poco, ¿verdad?, burlándose de él, porque él decía que era el rey de los judíos, le ponen una corona de espinos, no de espinas. Diga conmigo, espinos. ¿Cuál es la diferencia entre espinas y espinos? Las espinas son pequeñas, amén, y los espinos, hermanos, son de este tamaño. Hicieron la corona de tal manera que no le entraba, que tuvieron que meterla a palazos, incrustándola sobre su cráneo. La historia dice que los espinos son tan duros que no se rompen, sino que se doblan al momento de entrar en la carne, y es difícil sacarlos. Es decir, que los espinos se le metieron en la carne al Señor, y dentro de la carne se doblaron, de manera que no era fácil ni siquiera quitarle la corona a Jesús. Eso fue en el transcurso del día, y cuando llega, hermano, a la tarde, le ponen a cargar la cruz a Jesús. Él para ese entonces ya estaba deshidratado, ya estaba todo golpeado, hermano, estaba en esas condiciones, y todavía lo ponen a cargar la cruz para que la palabra se cumpliese. Y por eso dice la palabra del Señor que él enmudeció su boca y fue como cordero al matadero. Nunca dijo nada al Señor, nunca dijo nada. ¿Me está escuchando acá? Es decir, estaba pasando por una situación extrema. Tan extrema fue esta situación que cuando él estaba unos días antes orando en el huerto del Getsemaní, Dios le revela a él lo que iba a pasar, el viacrucis que iba a sufrir, y Jesús le dice: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que estaba por venirle, algo bien duro,
Algo que, hermano, la Biblia menciona que cuando él deshidratado, yo me imagino que Jesús no había dormido desde que lo apresaron en la noche en el Sanedrín, en el huerto del Getsemaní. Hermano, el miércoles, ni jueves, ni viernes, estaba desvelado, deshidratado, golpeado, sangrando, hermano. Y en ese momento, él estaba empezando a llevar las culpas y los pecados, como dice Isaías 53, sobre de él. Y le ponen a cargar la cruz, y en una de esas se cae. Ya casi va llegando a la cruz, cuando dice que se cae, hermano, porque no podía ya sostener más la cruz. Y le ponen a uno que iba pasando, a Simón de Arimatea, a que le ayude a cargar la cruz. Y la Biblia dice, hermano, que aún ni Simón, que había sufrido todo lo que él había sufrido, al llegar al monte Calvario o al Golgotha, avienta la cruz desesperado, hermano, de una manera que no podía ni él soportar la cruz. Pero Jesús, todavía conforme a eso, hermano, se pone en la cruz, lo desnudan. Hoy en día, ¿verdad? Usted ve a la gente desnuda en la calle, o casi desnuda, ¿verdad? Y no es pecado ante los ojos de muchos. Dicen, es que tiene calor, ¿verdad? Pero en ese entonces, el que a alguien le quitaran la ropa y lo dejaran en ropa interior, hermano, era una vergüenza, era una deshonra. Amén. Todavía en los días de mi niñez, no quiero pensar ni en la etapa donde mi abuelita era joven, hermano, había pudor. Amén. La gente no se destapaba tan fácilmente, ni andaba enseñando la pechuga a la mujer, ni la pierna. Había todavía un poco de vergüenza, gloria al Señor. Oiga, pero al Señor lo desnudan, le quitan la ropa y lo ponen sobre la cruz. Y aparte de todo lo que había pasado, le meten unos clavotes en sus manos. Unos dicen que en las manos, otros dicen en las muñecas. Amén. Porque así acostumbraban los romanos, como les pegaba la gana, crucificaban y hacían lo que hacían. Y lo levantan en la cruz y lo exhiben ante toda la gente que lo había visto, que lo había recibido como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Todo eso había pasado Jesús. Todo eso. Una vez una mujer me dijo, pastor, desanimada, contristada, sufriendo, era una situación que ante sus ojos era una situación insoportable. Me dijo, pastor, no puedo con esto es mucho. ¿Dónde está mi Dios? Me decía ella, ¿verdad? ¿Dónde está mi Dios? Y el Señor me dijo, espérese, ¿a usted le han escupido el rostro? No. ¿Le han arrancado el cabello a jalones? No. ¿Le han pegado con una macana en la cara? No. ¿Le han pegado hasta que los ojos se le hayan cerrado? No. ¿Le han dado 39 latigazos? No. ¿Le han hecho cargar una cruz? No. ¿Le han puesto clavos en sus manos? No, me decía ella. Entonces usted no ha sufrido nada, le dije. Aleluya. Y si usted no ha pasado por eso, gloria a Dios, porque Jesús sí, y por eso le va a dar la victoria sobre su problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Es difícil imaginarse lo que Jesús todavía pudiera decir en la cruz, a pesar de todo lo que había pasado él. Y todavía en la cruz, yo le decía el otro día a mi hermana, a veces hay que subirnos a la cruz para ver las cosas desde los ojos de Dios, desde nuestro Señor Jesucristo, porque de abajo se ven de una manera, pero subidos a la cruz se ven de otra. Así es que en las situaciones difíciles, hermano, espero que este mensaje le hable a su vida y usted pueda subirse a la cruz cuando no pueda más. ¿Qué fue lo que pasa estando ya Jesús exhibido, desnudado y
y crucificado, aparte de todo lo que le pasó, ¿qué palabras dice él en la cruz? Palabras de poder, que todavía, hermano, nos dejan a nosotros, amén, testimonio de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. La primera palabra que él dijo, una de las palabras o un mensaje que él da en la cruz, está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Búsquelo rápido. Lucas 23, 34. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Y si alguien no lo encuentra, ayúdelo a buscarlo, por favor. Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Dice así, Lucas 23, 34. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Oiga, Jesús, estando en la cruz, pasando todo lo que yo le dije, le grita al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué vienen estas palabras? Porque él, estando crucificado, desde abajo alguien se burla de él. Amén. Todavía, a partir de todo lo que pasó, se están burlando de él. Allá en mi tierra dicen que están haciendo leña del árbol caído. Amén. Que todavía está tumbado y lo quieren rematar. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué hace Jesús? Le clama al Padre todavía crucificado. Después de pasar todo lo que yo le dije que pasó, deshidratado, hermano, golpeado, avergonzado, teniendo motivos para en ese momento decirle al Padre: Señor, manda a tus ángeles y acaba con todos estos. O te los llevas o te los mando. ¿Cómo no los quemas a fuego lento, Señor? Mira cómo estoy sufriendo, ¿verdad? No, hermano, ¿qué dice Jesús? Estando en la cruz, por eso le digo, súbase a la cruz para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía, hermano, en la cruz se atreve a expresar palabras de amor de Dios, porque la Biblia lo dice, que el que es nacido de Dios es amor, porque ha conocido a Dios. Aleluya. Jesús era el Dios mismo, porque solamente Él, hermano, pudo decir esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo, Señor? Son ignorantes, no saben ni lo que están haciendo. Amén. Un pastor me decía en una plática que tuvimos, ¿verdad? Le decía yo cómo tengo yo una congregación hermosa, que me respeta, que me honra. Amén. Y me decía: pues qué bueno, pastor, porque yo conocí en un pueblo a un pastor que la misma congregación casi lo crucifica. Lo agarraban a pedradas y a golpes por un error que tuvo, que no era ni siquiera merecedor de eso. Ay, yo digo, ¿verdad? Qué bueno que eran judíos los que crucificaron a Jesús. Si eran mexicanos, quién sabe qué le hubieran hecho en ese momento. Ahí mismo lo crucifican, ¿verdad? Cuando lo estaban, de una vez, vamos a darle y lo crucificamos. ¿Para qué darle más vueltas al asunto? Pero él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor Jesús, ¿y cómo debemos de orar? En una parte, hermano, de su oración dijo: y dígale al Padre: y perdónanos, Señor, nuestras ofensas, amén, o nuestras deudas, para que nosotros podamos perdonar a nuestros deudores. Amén. Muestras de amor. Oiga, eso fue una enseñanza, ¿verdad? En un estado bueno, pero también en la cruz usted puede ver cómo el Señor pudo tener palabras de perdón. Palabras de perdón. Yo le quiero decir algo en esta noche a todos ustedes que están aquí.
¿por qué no aprender de esas palabras que Él pudo tener en la cruz? Yo creo, hermano, que la Pascua se celebra para que nosotros podamos perdonar al prójimo. Y la palabra perdón va muy acompañada de la palabra amor. Y el que ama, olvida. Súbase a la cruz. ¿Necesita falta de perdón? Súbase a la cruz. ¿Necesita perdonar? Súbase a la cruz. Para que usted pueda decir: Padre, ahora puedo entender. Perdónalos. O perdona a mi hermano. Perdona a mi prójimo. Perdona a mi esposo. Perdona a mi esposa. Porque no sabía lo que hacía, Señor. Palabras de perdón. Levanta tu mano derecha y dice: Señor Jesús, ayúdame a decir: Padre, perdónalos, para que yo pueda ser liberado y seguir mi camino hacia la victoria. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Déselo fuerte. A lo mejor usted no tuvo ni noción de lo que declaró, pero cuando usted perdona, se libera. Las ataduras son rotas y usted puede, hermano, vivir una vida plena. Una persona que experimenta el perdón o da el perdón, hermano, es libre. El lazo del cazador o de la opresión de las tinieblas se quiebra en él y es libre. Y puede dar testimonio y puede dar evidencia de que va hacia la victoria, va hacia el éxito. Por eso Jesús nos enseña estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. La otra palabra de poder está en Lucas, ahí mismo capítulo 23, versículo 43. Y dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Aleluya. Él le dijo a la esposa de Lázaro: ¿qué no te he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y luego le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Eso se lo enseñó cuando no estaba crucificado. Pero ¿por qué vienen estas palabras cuando el Señor está crucificado? Porque a su lado hay dos ladrones que lo acompañan en ese Via Crucis. Uno de ellos le dice: ahí está, no que muy salsa, sálvate y sálvanos a nosotros. Uno crucificado a su derecha y el de la izquierda le dice: oye, cállate, cállate, que no estás viendo que la verdad tú y yo nos merecemos estos castigos por estar mal delante de la presencia de Dios, por haber robado, pero este hombre no hizo nada. Es santo y es inocente. Y luego volteé a ver a Jesús y digo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oiga, reconociendo que Jesús, aún en la cruz, era el Hijo de Dios. Amén. ¿Y qué le contesta el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando en la cruz, da palabras de salvación, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Y que el Señor, hermano, vino a salvarnos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que fuera salvo por medio de él. Aleluya. Él no, aún en la cruz, hermano, él no podía condenar al ladrón que lo estaba injuriando. Él vino a salvar, él vino a dar, hermano, esas buenas nuevas del reino de los cielos. Cuando él andaba caminando en la tierra fuera de la cruz, él veía a un leproso y volteaba hacia la tierra y luego alzaba sus ojos al cielo y volvía a ver al leproso y ponía la mirada en la tierra y luego alzaba sus ojos al cielo y lo sanaba. Ve y preséntate al sacerdote y vas a ser sano.
Y cuando iban sanaban. Y luego veía al paralítico, ¿verdad? Que lo bajaron por la casa donde estaba, rompieron el techo y veía la fe de todos ellos. Y luego volteaba al cielo y veía al paralítico y la fe de todos ellos. Y decía, lo voy a sanar. Y le dijo, levántate y anda, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo es posible que ese hombre, algunos le decían el bastardo? ¿Qué no es este el hijo de José, el bastardo? Y Jesús veía todo eso y escuchaba. Y decía, para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no solamente tiene potestad de decir levántate y anda. Le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda y vete a tu casa. Y él, hermano, se levantó y se fue corriendo a su casa glorificando a Dios. Amén. Porque Jesús vino a la tierra y cuando veía enfermedad en la tierra, volteaba sus ojos a la tierra y luego volteaba sus ojos al cielo, porque en el cielo, hermano, no había paralíticos. En el cielo no hay paralíticos. En el cielo no hay leprosos, aleluya. En el cielo no hay pecado. En el cielo está la gloria de Dios. Aleluya. Denle un aplauso si se lo van a dar fuerte a él. Aleluya. Por esa razón, le dice al que lo estaba reconociendo, porque Él vino a dar salvación. Él no vino a condenar al pecado, ni al pecador. Diga conmigo, Jesucristo odia al pecado, pero ama al pecador. Vamos, dígalo otra vez, Jesucristo odia al pecado, pero ama al pecador. Amén. Jesucristo odia el espíritu de homosexualidad y de lesbianismo, pero ama a los homosexuales y los quiere salvos. Los quiere cambiados, hermano, por el amor que Él va a mostrar a la humanidad. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo el ladrón, como se lo dijo María Magdalena. Ni yo te condeno. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino a dar palabras de vida. Él vino a dar salvación. Oh, ¿cuántos alaban el nombre de Dios por Él? Oh, dice, gracias Señor, porque por ti soy salvo. Aleluya, aleluya. Aleluya. La única manera de poder ser salvo, hermano, y lo que nos muestra la Escritura, que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué le estaba diciendo al crucificado ladrón? No me importa qué hiciste en el pasado. No me importa si adulteraste. No me importa si robaste. No me importa todo lo que hiciste en un tiempo atrás. Lo que me importa es de ahora en adelante tu futuro, porque me has aceptado y me has a mí reconocido como el Mesías, y lo que te has ganado es el reino de los cielos. Aleluya. A Dios no le importa, hermano, su pasado. ¿Me está escuchando? A lo que Dios le importa es que usted abra su corazón a Él y reconozca que sin Él, aleluya, no hay salvación. Que usted voltee a la cruz, aleluya, y le diga, Señor, yo soy de los peores pecadores, pero también quiero ser el que quiera entrar al cielo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Aleluya. Por eso la Biblia lo dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, por la sangre de Jesús van a ser emblanquecidos. Usted está aquí en esta noche porque el Espíritu Santo lo trajo, porque usted necesitaba escuchar este mensaje para escuchar a Jesús, que es el Salvador. Y la Biblia lo dice, no hay otro nombre, oh santo, santo sea tu nombre, dado a los hombres, ni en la tierra ni debajo de la tierra, en el cual haya salvación. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Aleluya. Oh, yo levanto mis manos, Señor, y te digo, Jesucristo, tú eres el Mesías. Tú eres mi Señor. Aleluya. Y yo te confieso, Dios, yo te declaro como mi Señor. Aleluya. Aleluya. Hay gloria de Dios aquí. Aleluya. Las otras palabras que da Jesús están en Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Aleluya. Búsquelo por favor. Juan 19, del versículo 26 al 27. Aleluya. Gloria a Dios.
19. Aleluya, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Dicen así, hermano. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. ¿Qué es lo que Jesús dio? Palabras, hermano, de amor fraternal. Palabras de amémonos los unos a los otros. Cuando Jesús le dijo a Juan: aquí a tu madre, y madre, aquí a tu hijo, estaba diciéndole, hermano, recordándole de alguna manera las palabras que dice la Escritura, que en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Perdón, creo que me equivoqué. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se maten y se odien los unos a los otros. ¿Verdad que nos dice así? En esto conocerá el mundo, y que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Estas palabras que Jesús está dando, hermano, son de amor, de que no nos olvidemos del desamparado. ¿Sabe por qué le dice a Juan: he aquí a tu madre? Porque María era viuda, y Jesús, siendo uno de los hijos de María, tuvo cuidado de encomendarle a Juan a su madre. Amén. Y honrando también uno de los mandamientos, hermano, con promesas, de los cuales Dios le dio a Moisés, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que los días te sean prósperos aquí en la tierra. Uno de los mandamientos con promesa. Amén. Honren a sus padres, mis hermanos. Honremos a nuestros padres si los tenemos, porque entonces vamos a tener, hermano, días de bendición aquí en la tierra. Aleluya. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Juan, y lo estaba diciendo al público, para que nosotros no nos olvidemos del prójimo y aún del desamparado. Amén. Amén. Que no seamos indiferentes a la situación de alguien, hermano, que está pasando escasez, o de alguien que está sufriendo una pérdida. Que no seamos indiferentes y que tengamos un pensamiento egoísta de decir: no me importa lo que él está pasando, mientras yo esté bien, eso es lo único que me interesa. Porque eso no es de Dios. Eso no es lo que el Señor desea en nosotros. Un amor ágape hacia el prójimo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, si me falta ese amor, dame más amor ágape? Y si me falta amor al prójimo, Señor, ponme más amor. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso es uno de los frutos que nosotros debemos de dar como cristianos, para que la gente se acerque a Cristo. El amor que le podamos dar al prójimo. Amén. De muchas maneras. Otra palabra que el Señor da en la cruz es en Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y voy a irme un poco rápido, gloria al Señor. Marcos capítulo 15, versículo 34. ¿Usted lo tiene? ¿Qué es la palabra que da aquí? Dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, estas palabras no nos dejan ver otra cosa más que Jesucristo, siendo Dios, también era carne. Y estaba sujeto a las emociones, estaba sujeto también a lo que él veía y a lo que sentía.
Oiga, estaba siendo crucificado. Sentía que la vida se le iba. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación extrema en las que han sentido que Dios no está con ustedes. Quiero ver su mano levantada. Que usted diga, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? Es lo mismo que Jesucristo estaba diciendo. Amén. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, lo he leído muchas veces, hermano. Lo he leído infinidad de veces y he predicado algunas de ellas. ¿Por qué digo Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Si usted se da cuenta, su Biblia tiene signo de interrogación cuando invoca el lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Dios? Le estaba preguntando, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? No te siento. Amén. No te siento ni te veo. No veo tu Santo Espíritu sobre de mí. Como cuando usted está pasando por una situación difícil, que desea morirse y que dice, Dios mío, ¿dónde estás? Dios me mostró, hermano, que Jesús sintió que estaba solo. Pero luego le pregunté yo a Dios, ¿verdaderamente te habías tú apartado de Jesús? Y Dios me dijo, no, porque yo siempre estoy con los que me buscan. Entonces, ¿por qué Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él era carne y la carne tiene que hacer su trabajo. A lo mejor tú te sientes, hermano, que Dios no está contigo. ¿Me estás escuchando? A lo mejor tú dices, ¿dónde está Dios? Pero Dios está junto a ti. Amén. Porque ahí donde se invoca el nombre del Señor, ahí está el Espíritu de Dios, dice la palabra. Dios no deja desamparado a nadie. ¿Me estás escuchando? Ni al pecador, ni cuando está drogado, ni cuando está borracho, ni cuando está adulterando, ni cuando está fornicando. ¿Me estás escuchando? Porque la palabra de Dios dice que ahí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Si Dios está aún en el pecado, ¿cómo no iba a estar con Jesús? Amén. Si tú te has sentido solo, el Señor te dice en esta noche, tú te sientes solo, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Póngame atención, hermano. Cuando yo me caí, que me operaron del pie, usted ya ha escuchado algunas veces esta historia. Amén. A lo mejor no ha escuchado lo que le voy a decir yo. Yo estaba recién operado, hermano, y yo le decía a Dios, Señor, esto no sé por qué pasó. Me caí, hermano, de 16 pies trabajando, me quebré el talón, estaba operado. Estaba en mi casa, era un viernes de hace ya 6 años, y yo estaba en mi casa, hermano, con los efectos todavía de la operación y bajo la influencia del medicamento que dan para el dolor. Y de repente me habla mi esposa. Yo me sentía, hermano, así como Jesús. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Yo soy tu siervo, yo predico la palabra tuya, Señor. Yo he orado por los enfermos, hermano. Amén. Y han sanado. ¿Por qué me has permitido esto? Y suena el teléfono, me dice mi esposa, oye, ¿cómo estás, pastor? Le dije, aquí, descansando, ¿verdad? No tenía otra. Y me dice, oye, pues te llamo porque una familia necesita oración importante. Una de sus familiares está poseída por un demonio. Y me dice la pastora, ¿qué hago? ¿Le hablo a otro pastor? Yo tenía, hermano, me habían operado, ¿qué día me operaron? El lunes o el martes, no me acuerdo, y estaba yo un viernes, tenía 2 o 3 días de estar operado, hermano. Amén. Y le dije, no, dije, déjame ir para allá. Y me dice, ya, ¿y cómo te vas a venir? Le dije, no sé, pero aún porque yo tenía la pierna enyesada, la derecha, dije, aún manejo yo con la izquierda. Dijo, no, dice, déjame, te mando a tu papá porque aquí nos está ayudando. Dije, bueno, aquí lo espero. Oye, yo iba para afuera con las muletas. Iba así todo así, ¿verdad? Tambaleándome, pero iba para afuera. Amén. Y llega mi papá y me subo, hermano. Cuando yo venía en el camino, yo venía confiando en el Señor.
yo me sentía solo. ¿Me está escuchando? Me sentía mal. Llegamos aquí a la iglesia, hermano, y le dije a mi esposa, pónganse a orar mientras yo llego. La muchachita estaba aquí, hermano, aquí estaba en el centro, me estaba temblando. Me bajo yo, hermano, de la camioneta. Despacito me bajo, porque nunca había usado unas muletas. Me bajo de la camioneta despacio, hermano, yo con el pie enyesado, y voy caminando con las muletas. Y cuando yo me acerco a la puerta, hermano, veo a mis hermanas que estaban orando aquí. Y cuando yo puse un pie sobre esa puerta, hermano, se me puso el cuero chinito, ¡pum! Y empecé a hablar en lenguas. Cuando yo me iba entrando, la muchacha me volteó a ver. Ella no me pudo haber escuchado porque todas mis hermanas estaban clamando al Señor. ¿Me está escuchando acá? Estaban orando, el Señor dando la victoria y la sangre de Cristo tiene poder. Ella no me pudo haber escuchado, pero el demonio que tenía, hermano, sintió que yo iba entrando. Y cuando yo di el segundo paso, ella estaba de rodillas, se tiró en 4 pies como si fuera un animal, hermano, y yo pude ver la angustia que tenía de salir corriendo, pero algo la estaba deteniendo. Y yo empecé a caminar hasta que llegó allí. Y cuando llegó allí, hermano, empecé a orar por ella. Le dije, diablo mentiroso, tú vas a salir de esta mujer porque no tienes parte ni suerte. Y empecé a orar, hermano, y el efecto de la operación me empezó a ganar. Me empecé a cansar, hermano, y caí completamente agotado. Y cuando yo estaba ahí completamente agotado, se empezó a reír de mí el demonio. Y le dije, Señor, muéstrame que estás conmigo. Muéstrame, Señor, que aunque yo me siento solo, yo soy tu siervo. Y oiga, hermano, vino sobre mí algo que yo no le puedo explicar, pero vino el poder del Espíritu Santo. Y me dijo, levántale las manos. Y se las levanté, hermano, y cuando se las levanté, le dije, ahora sales fuera por la sangre de Jesús, al abismo donde pertenece. Y cayó la muchacha, hermano, como si la hubieran desmayado. Hermano, yo pude saber que Dios la había hecho libre. Aunque yo me sentía solo, cuando yo estaba leyendo esto, yo me pude dar cuenta que Jesús así se había sentido, pero Dios estaba con él, aleluya. Dios estaba con él y Dios está contigo. Aunque tú digas, Señor, ¿dónde estás? O aunque tú digas, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor te dice, yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Este tiempo duro va a pasar. Esta situación va a pasar, pero verás mi gloria. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Aleluya. Hoy después, hermano, de 6 años, yo puedo brincar y puedo saltar y glorificar a Dios. Aleluya, porque Él es mi sanador. Amén. Oh, tremendo. Disculpe, hermano, que grite, pero no puedo contener la emoción de recordar esas proezas en el Señor. Cuando yo me sentía solo, Él estaba conmigo. Él está con nosotros. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque Jesús se sintió solo, pero tú estabas con Él. Aleluya. Y luego Juan capítulo 19, versículo 28. Hermano, dijo el Señor Jesús, tengo sed. Y lo dijo, dice la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué dijo el Señor Jesús en la cruz, tengo sed? Amén. No solamente para que la Escritura se cumpliese, hermano, y pudiéramos saber que Él tuvo sed después de todo ese Via Crucis. Después de todo no le dieron agua. Le daban un vinagre combinado con droga para mitigar el sufrimiento. Pero Él no lo probó, hermano. Sin embargo, Él dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sabe para qué? Para que lo que dijo el profeta, para que lo que dijo David en el libro de los Salmos, que así como el ciego brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti, aleluya. ¿Sabe por qué dijo Jesús, tengo sed? Para que nosotros busquemos a Dios, hermano, con una necesidad, como si nos estuviéramos muriendo de sed. Que Él sea nuestro respirar, que sea nuestro primer recurso y no nuestro último recurso. Amén. Que no cuando le diga al doctor, oh, ¿sabes qué? Hay algo malo en ti, te tengo que operar. Y que usted diga, no, voy a ver a otro doctor. Y que diga después, voy a ver a otro. Usted busque a Dios en primer lugar. Y usted le diga a Dios, Señor, yo
simiente que ande mendigando pan, porque la luz del justo es como el alba que va en aumento hasta que llegue a plenitud. Y no me vas a dejar, Señor, que busque a Dios en primer lugar, hermano, que se consagre, que se aparte de iniquidad, amén, que dé frutos dignos de arrepentimiento y que busque a Dios con todo su corazón. Por eso el Señor dijo: tengo sed, para que lo busquemos así. ¿Cuántos han tenido sed desesperadamente? Oiga, que llega de darme agua. ¿Dónde hay agua? Y usted agarra una botella y se la toma y se dame otra. Así tiene que ser nuestra búsqueda de Dios. Amén. En medio de la angustia, en medio del temor, que busquemos a Dios como si tengamos sed. Juan capítulo 19 versículo 30. Aleluya. Oh santo Dios. El Señor Jesús, a pesar de todo lo que estaba pasando, hermano, fíjese bien lo que dice, capítulo 19, versículo 30. Amén. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estando en una situación extrema? Amén. ¿Cómo pudiéramos decir la palabra consumado es? Está todo hecho. Amén. Oiga, qué satisfacción. Yo le digo a mis hermanos cuando me dicen: ya me voy a morir. Le dije: no, todavía no se muere. Dice: ¿por qué? Porque dice Dios que todavía no ha hecho lo que tenga que hacer aquí en la tierra. ¿Cuándo se muere alguien? Cuando cumple lo que Dios le manda hacer aquí en la tierra. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay muchos que se quieren adelantar. No, espérense. Hay que trabajar. Hay que ganarse la entrada al cielo. Hay poder. Alábele si puede, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Jesucristo a la humanidad en la cruz. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Consumado es. Él, hermano, ya estaba por entregar el equipo, como decimos nosotros, por jugar los guantes, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, es decir, yo hice todo lo que tenía que hacer. Cumplí, ¿verdad?, lo que me mandaste hacer. Señor, me voy de esta iglesia. Amén. Pero cuando ya haya servido como pastor asociado, como anciano, como diácono, como mujer, cuando ya haya traído todas las almas que tenía que haber traído, amén, dejando el liderazgo de la banca, ayudando en las actividades, en los car wash, entonces sí me voy. Amén. Cuando usted cumpla, Dios lo va a mover, porque va a decir: Señor, consumado es. Hay poder. Levanta tu mano al cielo y dice: Señor, ayúdame a hacer lo que tú me has encomendado a hacer. Lo voy a hacer porque Jesús me dio ejemplo. Aún en la cruz dijo: consumado es. Amén. Ay, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Termino con la última palabra que el Señor dio en la cruz. Está en Lucas capítulo 23. Vamos, abra su Biblia, hermano. Enséñese a abrir su Biblia. Versículo 46, y con esto termino. Dice: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oh my God. Después de que lo habían hecho sufrir, pareciera que Jesús tuviera motivos para decirle a Jehová el Padre: no te quiero, estoy enojado contigo porque no me contestaste como yo te pedí. Yo, ¿por qué lo permitiste, Señor? Mira cómo me trataron.
¿Tendría motivos el Señor Jesús de decir eso a Dios? ¿Tendría motivos o no? Sí. Y le faltaban, hermanos, los dedos de la mano para contar los motivos para reclamarle al Señor. Pero no lo hizo así. Que le dijo a Dios, todavía en su agonía, en lo último que le quedaba de aliento de vida, pudo expresar palabras de confianza en su Dios. Pudo decir confiadamente al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuvo la confianza de, a pesar de todo lo que le estaba pasando, de confiar en Dios. De decir, Dios da y Dios quita. Dios bendice, pero también viene reprenda de parte de Él. Oiga, eso es lo que Jesús estaba diciendo. No cuestionemos a Dios, hermano. Aprendamos lo que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y en esta semana, que es la Semana Santa, aprendamos del testimonio de Jesús. Amén. Y que el Señor, así como a Jesús, a usted no le da carga que no pueda soportar, porque así, juntamente con la tentación y la prueba, Él le dará la salida. Aprendamos de Jesús y de su ejemplo. Amén. De su testimonio. Porque todo el mundo en este tiempo sabe que hay alguien que se llama Jesús, que llevó el nombre de Cristo y que murió en la cruz del Calvario. Y le guste o no al musulmán, le guste o no, hermano, al testigo de Jehová, le guste o no, hermano, a los mormones, les guste o no a los judíos ortodoxos, Jesucristo vino a morir en la cruz y dar salvación a toda la humanidad. Y les guste o no, Él lo hizo, y lo hizo para que ellos se salvaran. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y para que usted también tuviera salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo quiero hacer un llamado en esta noche. El día de hoy quiero hacer un llamado. Por si este mensaje de la Biblia te tocó. Si tú eres el peor de los pecadores como ese ladrón, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Dije que hoy es tu día de salvación. Si tú has cuestionado al Señor y te ha faltado fe, y le has dicho al Señor, ¿dónde has estado? Clamando Elí, Elí, lama sabactani. Hoy es un tiempo de reconocer que Dios está contigo. Si ha pasado por tu mente que no le has podido confiar a Dios, y por la prueba y la lucha y por el fuego en el que estás, no le puedes decir al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, hoy es tu noche para que lo hagas. Aleluya. Amén. Hoy es una noche en la cual tú puedes ponerte bien con el Señor y remembrar o recordar lo que Él hizo en la cruz y que no fue en vano. Amén. Y que Él dispuso esta noche para que tú vinieras a su casa, a este templo. Amén. Que parece que es un templo pequeño, pero es grande en presencia. Amén. Para que reconozcas su señorío y que le digas al Señor, Padre, tu palabra me ha hablado. Y quiero estar bien contigo. Y este mensaje va desde el más pequeño hasta el más grande. Porque nadie tiene la vida comprada. Puede morir el que está siendo lactado, como el más grande que puede estar aquí en este momento. Hasta yo puedo morir. Pero Dios, hermano, hoy nos regala la oportunidad, aún de que si la duda nos ha visitado, le podamos decir al Señor, aquí estoy. Quiero estar bien delante de ti. Y yo quisiera hacer una pregunta que hace mucho no hago. Póngame atención acá, mientras pones la música. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted está siendo crucificado como Jesús. Y está a punto el Señor de llamarlo a su presencia. Jesús estaba listo. Pero la pregunta es, ¿usted lo está en esta noche? Usted le podrá decir al Señor verdaderamente, no porque usted lo crea, sino porque la palabra pesa su vida en esta noche. Si Dios lo llamara a cuentas, usted le podría decir al Señor, estoy listo para irme contigo.
Si no está listo, hermano, necesita que ore por usted. Necesita entregarse al Señor verdaderamente. Si usted está alejado de Dios, hoy es su tiempo de que renueve sus votos con el Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor.